Vamos a dibujar un pequeño templo en axonometría, primero en perspectiva, por ejemplo, de tipo militar. Entonces partimos del hexágono regular, dibujamos la base de la figura y imaginamos que ese hexágono se desplaza siguiendo una dirección en vertical. Por lo tanto, unimos los vértices y ya tenemos el prisma hexagonal en perspectiva militar. Vamos a hacer las líneas anteriores solo. Y ahora, si esta es la parte superior donde se va a apoyar la cúpula, pues ahora pensamos que, por ejemplo, sobre esta línea, sobre estas diagonales de la figura, se va a apoyar semicircunferencias. Con la forma de la cúpula imaginamos la cúpula esférica, pero de repente al coger la altura, por ejemplo que sea esta, hacemos el arco que sale tangente y que viene por aquí. Tenemos el primer arco, ¿no? Ahora pensamos en esta tangente y hacemos otro arco, con lo cual ya tenemos ahí dos arcos de la cúpula. Y por último hacemos este tercero. Esto puede ser elíptico o puede ser circular, por ejemplo. Entonces tenemos los tres arcos que pasan por este vértice. Bueno, pues si ahora pensamos en una cúpula de tipo hexagonal, a distintas alturas habrá que poner distintos hexágonos. Y aprovechando que tenemos la plantilla, podemos aprovechar manteniendo el paralelismo. Subimos y allí donde tenga la longitud correspondiente al lado del hexágono, ya vamos marcando las distintas alturas del nuevo hexágono. Eso quiere decir que las superficies que se formarán aquí serán cilíndricas. Tenemos ahí un hexágono y ahora otro un poco más arriba tendremos otro hexágono y así con todos los demás. Es difícil cuadrarlas, máxime cuando las figuras son tan pequeñas, pero bueno, vamos a hacerlo así de forma aproximada. El siguiente hexágono, por ejemplo este. Bueno, y una vez ya que tenemos el conjunto de hexágonos, los vértices, estos definen el arco que va a pasar por aquí, por la parte superior de la cúpula. Con lo cual tenemos aquí el primer cilindro. Ahora estos otros vértices definen este otro arco y así con todos los demás. Aquí tenemos otro arco. Por aquí detrás los vértices definen otro arco, todos concurrentes siempre en un punto. Por aquí otro arco y estos vértices definen otro arco. Con lo cual ya tenemos la cúpula de tipo hexagonal y cilíndrica. Bueno, pues recordamos esto, basta con ir desplazando los hexágonos hasta sobre esta vertical y los vértices nos definen en realidad el extremo de la superficie cilíndrica que intercepta aquí a otra superficie cilíndrica, aquí a otra en estos vértices y así con todos los demás. Bueno, tenemos entonces la cúpula de tipo hexagonal regular en la base y la hemos hecho simplemente cogiendo los hexágonos en verdadera forma, ¿no? Que sería una perspectiva de tipo militar, ¿no? Bueno, para pasar ahora a perspectiva de tipo axonométrica, podemos coger ángulos cualesquiera. Vamos a hacer, por ejemplo, una trimétrica, entonces marcamos la posición de tres ejes bajo cualquier ángulo. Y ahora hacemos aquí una línea vertical, con lo cual tenemos aquí esta línea que viene por aquí y ya tenemos la posición aleatoria de tres ejes en una disposición totalmente arbitraria, con lo cual los ángulos son siempre distintos, ¿no? Entonces hacemos aquí. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, la posición de esta arista de este lado del triángulo, perpendicular siempre a la prolongación del eje. Hacemos lo mismo en este otro. Entonces cogemos la perpendicular por ese punto, por este punto, y terminamos también con la perpendicular al último eje, que será realmente
el lado del triángulo que nos falta, este de aquí, que será siempre perpendicular a la prolongación del eje. Vale. Bueno, y una vez que hacemos esto, hacemos los abatimientos de las caras, ¿no?, de la pirámide, y podemos hacerlo así o podemos hacerlo hacia adentro y desplazarlo. Si lo hacemos hacia adentro, bastará con coger aquí el punto central de este lado, que parece que es este, con lo cual, haciendo aquí centro, hago el arco y viene por aquí. O sea que al abatir hacia adentro quedan aquí los dos ejes y desplazamos los dos ejes hasta aquí. Entonces no tenemos más que coger aquí la dirección de esta línea, de este vértice a este, y hacer desplazamiento de esa línea por aquí, teniendo ya el eje abatido. Vale. Hacemos ahora la ortogonal, ya que los ejes forman entre sí 90 grados y ya tenemos el primer plano abatido y trasladado. Hacemos lo mismo con este para obtener las alturas y ya concluimos, ¿no? Entonces cogemos el punto medio de este lado del triángulo fundamental. Entonces tenemos aquí, centramos la regla y este es el punto medio. Entonces cogemos aquí esta medida, hacemos este arco y corta en este punto. Bueno, pues esa es la dirección que cogeremos para hacer ahora el abatimiento y traslación de ese eje, con lo cual lo traemos por aquí y el otro lo traemos por aquí ortogonal. Bueno, pues ya tenemos los ejes abatidos y ya solo falta con colocar aquí las vistas del hexágono. Entonces, si partimos, por ejemplo, lo podemos colocar en cualquier posición. Si cogemos esta posición y lo centramos aquí, tendremos estos vértices alineados en una recta paralela a ese eje. Entonces lo vamos a colocar de esta manera y a partir de ahora, pues si tenemos que borrar, vamos a ir haciéndolo mejor al lápiz. Cogemos un lápiz que esté afilado ya y colocamos el hexágono regular alineado ahí con los ejes. Bueno, pues ya tenemos ese hexágono, solo tenemos que subir los puntos y ya tendremos la figura al completo en la planta. Entonces, hacemos aquí, vamos a marcar aquí la dirección de este eje y la ortogonal aquí para encuadrar y acotar la figura. O sea que vendrá por aquí. Entonces proyectaremos esas líneas del hexágono, del cuadrilátero que lo circunscribe. Entonces, haciendo la dirección del eje vertical, proyectamos estos puntos y de esta manera obtendremos ya el hexágono en esa perspectiva. Bueno, aquí será paralelo a los ejes, entonces no tenemos más que hacer dos líneas en paralelo ahí a este eje que vendrá por aquí y ahora paralelo a este otro eje, con lo cual ya tengo ahí la disposición de la figura. Coincide en esta línea del lado del triángulo fundamental, pero no tiene por qué, puede extender o puede quedarse corta. Bueno, por último proyectamos los puntos. Tenemos también estos dos puntos que quedan alineados en esta misma recta. Bueno, pues esos puntos los subiremos aquí arriba. Entonces subimos esto, lo traemos aquí y lo mismo, subimos esto y lo traemos aquí. Con lo cual tengo ya esta dirección, que es en realidad la línea meridiana de ese paralelogramo. Vale. Y ya solo tengo que subir los 4 puntos del hexágono, porque estos dos ya los tengo, con lo cual ya tendré resuelto gran parte del ejercicio. Entonces hago, siempre siguiendo la dirección del eje vertical, proyecto estos puntos. Entonces tengo este punto, tengo este otro. Podría proyectar solo los que se van a ver, pero bueno, vamos a hacerlos todos. Tengo este y tengo este. Ya tengo los 6 lados del hexágono.
con lo cual ya puedo trazar. Esta línea será paralela en un hexágono regular, esta será paralela a esta, ya que es la representación de estas dos que son paralelas, y lo mismo con las otras, ¿no? Lo mismo estas dos, esta y esta también serán paralelas, ya que son la representación de estas dos, y tenemos ya el hexágono subido, ¿no? Por último, representamos aquí la altura del objeto y lo proyectamos aquí. Entonces vamos a hacer, desplazamos este hexágono, hacemos verticales por cada una de las líneas, pudimos aprovechar las anteriores para no tener que duplicar, pero bueno, vamos a hacer entonces esta vertical, la siguiente, vamos a representar solo las anteriores, esta siguiente y esta, y ya terminamos aquí. Bueno, por último vamos a hacer haciendo paralelas a los lados. Entonces voy a hacer, por ejemplo, que esto venga hasta aquí, con lo cual mi estructura va a quedar exactamente hasta ese punto. O sea que ahora lo estoy haciendo de forma inversa. Y de esta altura voy a sacar las demás, que todas eran iguales por estar en una sonometría ortogonal, se mantienen las paralelas y las distancias para líneas en paralelo, con lo cual ya tengo aquí la forma hexagonal. O sea que saldrá arriba un hexágono idéntico al de la parte inferior. O sea que esta línea tendrá su correspondiente en paralelo aquí arriba. Tendrá la paralela también aquí al eje, podemos hacer una paralela para ser más exactos. Entonces desplazamos la regla y tendremos aquí una paralela para esta línea. Luego tendremos también una paralela a esta, y así con todas. Una paralela a la de atrás y una paralela a esta de abajo. No hay ninguna horizontal porque aquí no, esta tampoco es horizontal. Bueno, tenemos ya el hexágono regular y por último íbamos a hacer esa forma como aquí, una forma que se iba a ir reduciendo, iba a formar hexágonos todos semejantes a este, ¿no? Igual que estos son todos semejantes, aquí son hexágonos regulares, aquí veremos que es la repetición de este hexágono a distintas escalas, ¿no? Entonces simplemente dibujamos aquí la representación. Antes de nada tenemos este punto aquí sobre el plano XZ. Entonces lo que hacemos es trasladarlo aquí para tener su dimensión real, ¿vale? Entonces haciendo la traslación de ese punto tenemos que caer aquí. Por lo tanto la figura en alzado corresponde a esta vista, y si proyecto por ejemplo este punto, pues tenemos que ese punto se proyecta, estos puntos se proyectan según la dirección X, también la dirección X, y este igual, son todos paralelos, todos siguen esa misma dirección, y hay simetría, ¿no? Entonces, respecto al eje central, eso quiere decir que esta medida pues será igual a esta otra, y ahí tenemos ya el hexágono en el alzado en verdadera forma, de manera que esta cara sale en verdadera forma, ¿vale? Y la altura real del hexágono es esta, ¿vale? Bueno, por último vamos a aprovecharnos de esta vista para sacar la esfera, y así sabemos la altura y la proyectamos aquí para no tener que hacerla a ojo. Entonces cogemos la circunferencia que justifica esa esfera, a ver si la tenemos aquí. Cogemos la esfera cuyo diámetro es este. A ver, parece que se ajusta a esta. Bueno, parece que se ajusta a esta. Vemos que efectivamente pasa por los vértices. Entonces ya sabemos que esta es la esfera, que tiene en realidad el mismo tamaño, pasa por los vértices, ¿no?
tenemos dos opciones, o bien hacer una que es tangente en los lados, o una que pasa por los vértices y va a exceder la figura, ya que esto suele tener también un remate saliente, ¿no? Entonces vamos a hacer este caso, ¿no? Podríamos hacer también una que fuera, normalmente se coge o la tangente o la que pasa por los vértices, ¿no? O incluso una que deja tramos iguales, esto saliente y aquí entrante, en partes iguales. Pero bueno, ya hemos cogido la que incide en los vértices y aprovechamos para marcar el eje central de la figura, ¿vale? Bueno, con lo cual ya tenemos ahí el vértice superior de la esfera y sabemos que ese vértice va a quedar aquí sobre la intersección de dos diagonales. Entonces hago aquí una diagonal, o también donde corta aquí levanto una vertical. Ya puedo trazar ahí la vertical por ese punto, ya que esto también es una línea meridiana del hexágono. Al ser dos diagonales ya tengo ahí la posición exacta por donde debo subir esa vertical. Entonces desplazo la regla hasta ese punto, no coincide con el eje Z. No. Bueno, y tenemos ya ese eje, ¿vale? Entonces solo hay que proyectar este punto. Entonces desplazo aquí por el punto medio, ya habíamos marcado ahí la posición del eje longitudinal, que es este. Ahí va a ir la linterna de esa cúpula, ¿no? Con lo cual ya sabemos que ese es el centro superior, el polo de la esfera, el polo superior, intersección de los meridianos que vamos a coger y por donde vamos a trazar cilindros. Proyectamos este punto, queda aquí exactamente, y entonces todos los semicírculos, todas las semicircunferencias, si preferimos referirnos al borde, pasarán por este punto y serán tangentes a esta dirección para esta línea, etcétera. Entonces hacemos una paralela, podríamos dibujar también el hexágono, pero bueno, mejor vamos a quedarnos con las diagonales. Una diagonal aquí paralela a la de abajo, y entonces ya sabemos que arriba este arco elíptico va a representar, aquí es una vertical, otra vertical, va a pasar por el punto central que ya vimos que era este, va a salir tangente de aquí y va a venir por aquí. Bueno, pues nos acercamos para ver esto algo mejor. O sea que el arco elíptico entra tangente a esta línea, sale tangente de esta de aquí atrás, y podríamos calcular puntos de la elipse, pero va a haber mucho detalle que trazar, con lo cual mejor nos quedamos con estos. Bueno, haremos lo mismo con las otras dos curvas, las otras dos líneas que van a definir también lados de ese hexágono. Entonces, ahora que afilamos aquí el lápiz un momento, también podemos seguir prolongando aquí, por ejemplo, esta línea y esta otra. Y aquí tenemos por el centro viene esto, aquí está el polo, unimos este punto y por este punto hacemos una paralela. Con lo cual ya sabemos que el otro arco elíptico vendrá por aquí, sale tangente de aquí, sale tangente de ese vértice, de ese extremo, viene por aquí, y ahora el arco elíptico saldrá también tangente de aquí. Podríamos con una plantilla de elipses también ajustar estas elipses, pero bueno, ya tenemos dos elipses, ya solo nos queda esta. Está casi frontal, pero no lo está, sabemos que no lo está, pasa por este punto, ya que esto no es horizontal, ¿no? Bueno, por último, hacemos entonces la paralela a esta línea, este es el centro, recordamos, y por este punto hacemos una paralela a esa línea, y el arco elíptico será tangente a esta línea y saldrá tangente de estos dos puntos, ¿vale? Con lo cual ya lo podemos trazar. No se me ajusta muy bien, pero tengo el trípode delante de la mano, pero bueno, vamos a ver si así. Entonces sale de aquí tangente, hace esto. Y este será el arco que nos faltaba, ¿no? Entonces viene por aquí y sale tangente por este punto y sale tangente por este punto a esta recta. Tangente a esta recta.
Bueno, pues ahí tenemos ya el último arco, con lo cual ahora ya lo único que habrá que hacer son hexágonos a iguales alturas e idénticos en sus lados paralelos a este, pero siempre según nos acercamos hacia el polo cada vez serán más pequeños, ¿no? Con lo cual también tendremos que aquí esta línea será tangente, el contorno a esos dos arcos, aquí detrás será tangente a estos dos y será paralela a esta línea base, ¿vale? Con lo cual aquí haciendo una paralela a esta tenemos la tangente común a ambos arcos. Y aquí lo mismo, una línea que es tangente paralela a estas dos y por lo tanto hay tangente también a los dos arcos. Bueno, pues esa será la forma. Entonces hacemos este arco algo más elevado y ya tenemos ahí todas las superficies. Si aquí le ponemos un marco que excede a la figura, entonces tendríamos que mantener la equidistancia para todos los lados del hexágono y luego hacer las líneas que caen en vertical. Entonces tendríamos estas líneas y así con las demás. Ahora tendríamos esta de aquí atrás, etcétera, ¿no? Entonces a ese bloque le podríamos dar cierta altura manteniendo otra vez las paralelas. Entonces tendríamos ya el bloque, por ejemplo, hasta aquí. Luego vendría por aquí y luego el siguiente también manteniendo aquí en paralelo estas líneas y ya tendríamos ahí el saliente. Bueno, por último vamos a hacer aquí una especie de piso a cierta altura y para ello, para que no se nos solape con la parte de atrás, vamos a quitar y vamos a ver si tenemos una barra aquí. Vamos a quitar las líneas. Entonces quitamos todo el trazado que hicimos por detrás. Entonces cogemos esto. También habría que hacerlo en la cúpula, pero bueno, por lo menos para marcar así lo esencial. Aunque esto está bolígrafo. Bueno, entonces simplemente esta línea venía por aquí hasta aquí, esta venía por aquí y así con las demás, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos ahí el prisma hexagonal con la cúpula de cilindros hexagonales y una vez ya que tenemos la cúpula, pues pasamos al siguiente paso y decía que era a cierta altura hacer aquí una división de, vamos a poner aquí siguiendo una paralela aquí, hacemos esta división a esta altura. Vale. Entonces la misma referencia de esa línea para hacer las paralelas a esta línea. Esta vemos es paralela al eje, entonces es más fácil ajustar la paralela. Tenemos aquí este saliente que continúa por detrás. Esto llega hasta aquí y lo mismo. Esta línea no es paralela a ninguna. Será paralela a esta de arriba, pero no de los ejes. Con lo cual tenemos ya aquí el saliente para esa figura. Y si proyectamos esto como corresponde a esto, siguiendo la dirección del eje, pues la dirección del eje nos marca que realmente esto va a venir aquí. O sea que esta es la división en verdadera medida y la longitud de esa división del prisma. Bueno, por último marcamos aquí algún detalle. Vamos a poner, por ejemplo, aquí una especie de ventana. Habría que dejar igual medida aquí que aquí. Mantenemos otra vez las paralelas a esta línea. Mantenemos la equidistancia respecto a los extremos del muro y esa misma longitud la vamos a traer por aquí, en esa dirección por aquí atrás, dejando aquí, por ejemplo, la posición para una puerta. Y esa puerta tendrá aquí su escalón, etc.
Bueno, pues todas estas medidas que vamos cogiendo también habría que proyectarlas aquí abajo para ver su medida real, ¿no? Ya que aquí, al estar inclinado, pero estar en planta nos da las medidas reales, ¿no? O sea que ahí tendríamos las medidas todas en perfecta dimensión. Bueno, también concluiríamos por aquí, por ejemplo, con otra puerta o ventanas o lo que fuera. Entonces ya terminamos, marcamos aquí, vamos a hacer aquí otro detalle para la puerta, manteniendo también aquí la paralela y aquí, pues por ejemplo, otra ventana que podría tener también alineación con esta recta y con esta. Y aquí por el punto medio hacer también la tangente para realizar, por ejemplo, un arco elíptico que representa un arco circular, por poner un ejemplo. Y aquí lo mismo, pues por ejemplo, una ventana centrada. Tiene que estar perfectamente centrada, medir, etcétera. Y lo mismo de este lado. Pues por ejemplo, otra ventana de tipo circular. Aquí mantendremos también las alturas para los elementos. Eso quiere decir que por aquí detrás deberemos hacer una paralela y terminar aquí la puerta. Y aquí también la misma altura para las puertas, siguiendo la misma dirección. Y lo mismo aquí para el arco. Bueno, pues tenemos ya más o menos esbozado por donde iría. Aquí arriba le podríamos poner una especie de linterna con unos huecos para iluminar. Y esta sería ya, entonces, definitivamente la representación axonométrica trimétrica, porque los tres triángulos son iguales, los tres ángulos son distintos. Y vemos la diferencia respecto a esto, que tenemos el hexágono en verdadera forma, ¿no? Entonces que aquí lo vemos en una proyección de manera que se mantienen las paralelas, ya que es una proyección cilíndrica, es ortogonal, no distorsiona mucho, entonces hace más efecto de perspectiva real que la otra, ¿no? Ya que si realmente viéramos una cara frontal, la que corresponde a la base de la cúpula, pues no podríamos ver las otras oblicuas, ¿no? De ahí que esto tenga más realismo a nivel de perspectiva que la perspectiva militar. Bueno, pues estamos en axonometría trimétrica y ahora ya para concluir pues podríamos darle unas sombras para que se pudiera percibir algo mejor. Lo vamos a dar simplemente una pequeña sombra. Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí. Vamos a sombrear ligeramente por debajo de esto, aunque es muy pequeño para sombrear, pero bueno. Entonces podríamos dar luz aquí, aquí sombra, por ejemplo. Entonces dar un tono todo por aquí. Y darle con el difumino. Bueno, pues ahí tendríamos ya ese tono. Luego ese tono también podemos hacer que esto sea más oscuro. Y según vamos hacia atrás, pues se va oscureciendo un poco más. O sea que esto todavía tendría más oscuridad. Y ahí detrás, pues todavía más, por ejemplo. Y así concluiríamos con todo, ¿no? Para la ventana, pues podríamos darle, por ejemplo, aquí el oscuro en el entrante, no llega la luz, y por ejemplo aquí. Vale. Aquí podríamos dar el oscuro para el entrante por debajo. Entonces, una vez ya que empezamos a dar tonalidad, podríamos ir haciendo aquí tonos. Esto que quedará en más oscuridad, esto también. Esto todavía más oscuro. Aquí también más oscuro. Y aquí vamos a dar un tono medio, por ejemplo. Esto más oscuro. Bueno, pues de esta forma podríamos ya ir definiendo mejor volúmenes, ¿no? Podríamos, por ejemplo, dar aquí en la puerta pues un tono medio también.
y proyectar aquí también algo de sombra por esta zona. Entonces daríamos ahí para los entrantes pues más oscuridad, por ejemplo que la ventana esté ahí, el marco. Aquí marcamos también la posición del marco. Aquí igual podríamos poner también, marcar aquí una ventana, el oscuro, etc. Aquí lo mismo. Marcar el entrante para la puerta, el grosor del muro por ahí detrás, el escalón, etc. Más oscuridad aquí para la parte superior. Y bueno, empezar a hacer más detalle, ya digo, está tan pequeño que es prácticamente imposible dibujar nada ahí, pero bueno. Hemos remarcado ahí algunas líneas, a esto que quedaría hacia adentro la puerta, ahí todo por aquí. Y nos dejaría ahí ver parte del marco que pondríamos por aquí, dejando entonces la puerta por ahí y aquí oscuridad. Bueno, proyectaríamos también algo de sombra por aquí detrás y lo mismo todo por aquí, ya que por debajo no llegaría la luz, y marcaríamos aquí también más oscuridad para los entrantes. Remarcamos también aquí más oscuridad que proyecta por debajo de esa cornisa, y aquí nos dejaría ver un poco menos, ¿no? Remarcamos aquí también más oscuridad para la base, que se va perdiendo según vamos subiendo. Entonces marcaríamos también, por ejemplo aquí, pues por ejemplo un marco. Podríamos marcar también aquí otro marco y aquí reforzar el oscuro para el interior. Bueno, remarcaríamos también aquí la intersección de los dos cilindros hasta llegar ahí a la parte superior. Entonces marcaríamos aquí la base también para la ventana y marcaríamos aquí los marcos para las ventanas. También una base aquí para el detalle de esa ventana. Y definimos un poco aquí mejor esta línea y estas de intersección. Bueno, pues ya tenemos ahí en síntesis un poco remarca, vamos a darle aquí más luz, entonces en este plano poníamos algo más de sombra que en ese de al lado. Aquí le damos un tono así, algo más oscuro, pero dejando más oscuridad para este de aquí. Y remarcando también más contraste para estas zonas, donde llega menos luz. Marcamos aquí también más oscuridad para esto y el arco venía por aquí. Bueno, por último podríamos poner aquí pues una base rodeada de una especie de pequeño escalón que rodeara aquí al detalle arquitectónico, todo en la base, y también podríamos poner aquí con su altura correspondiente, ¿no? Pero bueno, ya vamos a dejarlo así, más o menos indicado y nada más. Y aquí reforzamos estas líneas de separación. Bueno, pues eso sería en síntesis la base de la figura. Esto vendría por detrás. Y esta misma
distancia que dejamos aquí también la dejaríamos por aquí detrás y marcaríamos ahí un poco mejor ya la definición del contorno para los detalles estos que irían perdiendo la sombra poco a poco. De manera que esto también, aparte de tener más oscuridad en la base, habría que degradar y aquí también dejar algo más de oscuridad en este lado y se iría cogiendo cada vez más luz según avanzamos hacia arriba. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Bueno, pues esa sería nuestra arquitectura, pequeña arquitectura, especie de pequeño templo, sin llegar a ser un templete, pues bueno, un pequeño temple para mostrar ahí cómo sería esta arquitectura en una sonometría de tipo trimétrico, sin tener en cuenta ángulos. Vamos a marcar aquí más detalles para la puerta, etc. Aquí marcaríamos también estos detalles aquí para el saliente de esto, etc. Y remarcaríamos aquí la zona interna que deja ahí ver algo de sombra. Y lo mismo aquí, pues también la zona interna para aquí, que nos dejaría ver parte de sombra de ese detalle. Podríamos dar luz para la ventana o bien oscurecer, por ejemplo, de arriba abajo así, algo más de oscuridad, como si reflejara lo que está más alejado, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Podemos oscurecer también por aquí más la parte superior donde no llega la luz y aquí esta sombra que proyecta de ese lado y lo mismo para la parte superior. Bueno, pues lo dejamos aquí, como ya decíamos, para no extendernos más. Y recordamos, las vistas las sacamos aquí abajo a partir de la planta de la figura, un alzado o perfil según consideremos y la comparativa con la perspectiva de tipo militar, ¿no? Que bueno, que siempre es más real, esto es casi como una cónica vista desde muy lejos, de manera que las líneas ya pasan a ser paralelas, ¿no? Por último podríamos también proyectar toda la sombra del objeto por detrás, pero bueno, ya vamos a dejarlo para no extendernos más. Podríamos hacer ahí un esbozo de toda la sombra que proyecta por detrás y que también se va difuminando según nos alejamos. Lo que sí dejaría esta zona pues más definida, sobre todo la parte de donde sale, y luego se iría perdiendo poco a poco en definiendo los contornos. Entonces eso sería ya pues con lo que nos quedaríamos, ¿vale? Y podríamos remarcar por aquí, podríamos coger una de arcos elípticos para remarcar aquí, ajustando pues un poco mejor allí por donde pasan los arcos y aprovechando ya los oscuros y haciendo las curvas más suaves para definir mejor las fotas. Pues esto que viene por aquí, etc. Y lo mismo esto por aquí.
Bueno, pues nos quedamos con esto, asonometría isométrica, a partir de esa figura de planta hexagonal